Mi problema con Santiago Abascal es que no tiene ideas. O sea, es una persona que lo único que tiene es cojones, pero su única idea es banderitas de España. Con Isabel Díaz Ayuso, pues a ver, te puedo contar una anécdota curiosa. Durmió una vez en mi cama. ¡Ah, wow! Entonces, si yo te pregunto de Pedro Sánchez, ¿qué me dirías? Por un lado, me parece una persona muy inteligente, un animal político, una persona que ha sabido llegar al poder y aferrarse a él de una forma magistral, sobre todo teniendo en cuenta que nunca ha ganado unas elecciones por mayoría absoluta. Para hacer análisis político necesitas tres cosas: espíritu crítico, memoria y empatía. Y la empatía significa que te pongas en la mentalidad del otro. En el caso de los venezolanos, como vemos y nos horrorizamos e incluso nos ofendemos cuando vemos muchas personas relativizar, ¿no?, el tema del régimen en Venezuela, hablar con poca propiedad de ciertas figuras de la política venezolana, etcétera. Y aprovechando que te tenemos acá y que esta es tu especialidad, yo quería hacerte no un ping-pong de preguntas, pero sí en una, dos, tres palabras o en una frase corta que me definiera ciertos personajes de la política española y de la vida en general española, porque pues queremos aprovechar tu experticia. Entonces, si yo te pregunto de Pedro Sánchez, ¿qué me dirías? Por un lado, me parece una persona muy inteligente, un animal político, una persona que ha sabido llegar al poder y aferrarse a él de una forma magistral, sobre todo teniendo en cuenta que nunca ha ganado unas elecciones por mayoría absoluta. Que ha Siempre pactado ha con tenido que estar absolutamente haciendo todo el cosas mundo. y aún así sobrevive. Ha sido capaz de crear la narrativa que le convenía, de poner todas las cartas de una forma muy inteligente, lo cual pues me parece admirable. O sea, es un malo de película, pero un buen malo. Es un Darth Vader, no es un torrente. Entonces, eso ya me parece un Torrente. personaje interesante, con Claro. muchas aristas. Y luego yo diría que la parte mala de Pedro Sánchez es que realmente es un síntoma de lo que es España. O sea, Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa y se encontró con un montón de herramientas que estaban ahí para usarse. Y él simplemente las ha utilizado sin ningún pudor. O sea, Correcto. para mí Pedro Sánchez es el señor que lleva una cafetería. No hay que saber el chiste. Va uno a una cafetería y dice, se pide el café y le pone un azucarillo. Sí. ¿Y el azucarillo cuánto cuesta? Ah, no, hombre, eso es gratis, te lo damos con el café. ¿En serio? Pues sí, ¿me das 3 kilos? Claro. Está Si bueno, es gratis. Claro. Claro, Aprovechó te puedo las decir, herramientas. perfectamente, tú no has ido nunca a una cafetería y a lo mejor empiezas a sacar servilletas, o el tío que va a un... Esto lo hacía yo de pequeño, ¿vale? Iba al supermercado y resulta que estaba de oferta, pues yo qué sé, un pastelito, un no sé qué, y podías coger uno. Y de repente llegaba yo y decía, o sea que esto es gratis, ¿no? Espera, mira, este para mí, este para mi hermanito, este para mi abuelo, este para tal, y de repente me lleva toda la bandeja. Claro, claro. Bien, pues ese es Pedro Sánchez. Eso es Pedro Sánchez. Claro. ¿Y Santiago Abascal, por ejemplo? Toda la sí, perdona. No, tranquilo. Desarrolla. No, te decía eso. Por ejemplo, Televisión Española. Televisión Española siempre ha sido la televisión del gobierno. Pero antes, Correcto. bueno, los otros gobiernos tenían cierto pudor, hombre. No te iban a hacer propaganda pura y dura. Pedro Sánchez dice, ¿y por qué no? ¿Dónde está escrito que yo no puedo instrumentalizar televisión? Pues para adelante. Y vamos toda. No sé si ha hecho ya un documental sobre su vida, pero yo es que si yo fuera él, diría, sujétame el cubata, venga. En prime time, un documental sobre la vida de Pedro Sánchez, obra y milagros. Y que le pregunten, Pedro Sánchez, ¿por qué es usted tan popular? Qué Está mágico. bueno. Qué mágico. Yo te digo algo, lo que me parece enriquecedor de hablar con una persona que, bueno, que obviamente es de otro continente, que es de otro país, pero que ha enfrentado circunstancias relativamente parecidas a nosotros, es poder entender la perspectiva con la cual ustedes pueden entender problemáticas muy similares, porque yo no vería de esa manera como han utilizado Venezolana de Televisión, pero tú le has dado, me da mucha risa porque le has dado un contexto parecido, pero completamente diferente a como yo lo vería. Yo me iría, yo creo que tengo tantos años en dictadura, que yo me iría por la línea de el abuso de poder y la arbitrariedad y la represión y la propaganda y el lavado. Y no, tú no, mira, ¿dónde está escrito que yo no puedo utilizar la televisión del Estado para hacerme un documental de mí mismo? ¿Dónde está? Vamos. ¿Por qué no?
¿Por qué no? Me dio mucha risa, me dio mucha risa. Mira, Está bueno. para hacer análisis político necesitas 3 cosas. Espíritu crítico, memoria y empatía. Y la empatía significa que te pongas en la mentalidad del otro. Claro, tú lo estás viendo desde tu mentalidad de ciudadano. Pero yo te lo estoy poniendo desde la mentalidad de soy un líder político que quiero aferrarme al poder. Y entonces esta televisión para mí es un instrumento. Claro, si lo ves desde Increíble. ese punto de vista, Pedro Sánchez es un genio. Mataste. Sí, no, sin comentar. Entonces, ahora te decía, ¿y Me qué alegro. piensas de Santi Abascal? De Santi Abascal. A ver, Santi Abascal, de entrada es una persona a la que le tengo mucho respeto y le conozco personalmente y me parece que toda esa generación de políticos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que se criaron en el País Vasco, es gente especialmente valiente, porque era una época donde estar en política podía hacer que te mataran. O sea, los Literal. años de ETA en España fueron muy duros. Comparado a lo mejor con una guerra civil en Latinoamérica, pues no, pero ETA mató a casi 1000 personas. Y era una época donde yo recuerdo haber ido a eventos políticos en Bilbao porque del Partido Popular cuando estaba afiliado, porque los propios afiliados de la zona no se atrevían a ir, porque si a lo mejor te veían en un evento al día siguiente, pues no digo que te fueran a matar, pero te podían pegar Pero una iban a por ti. paliza, quemarte el coche, rayártelo, hostigarte, echarte del trabajo, lo que fuera. Era una época dura, entonces la gente que se atrevió a meterse en política y a hablar claro, me parece que tiene Era valiente. un mérito. Es valiente. Y de hecho, Santi Abascal tiene licencia para llevar armas. Es una de las pocas personas que tiene licencia para llevar armas, precisamente porque en aquella época en el País Vasco todos los que se metían en política tenían licencia, porque es que era muy fácil que te mataran. Entonces, Wow. por esa parte me parece una persona valiente. Ahora, ¿cuál es mi problema con Santi Abascal? Mi problema con Santi Abascal es que no tiene ideas. O sea, es una persona que lo único que tiene es cojones, se lo reconozco, pero su única idea es banderitas de España. Pon banderitas de España en todas partes. Política exterior, banderitas de España. Política tal, banderitas de España. Entonces, claro, sí, bien, está en contra de los nacionalistas, pero tampoco tiene muy claro qué es lo que quiere hacer contra los nacionalistas periféricos. Lo único que tiene claro es que quiere banderitas de España en todo el País Vasco. Muy bien. Ahora, entonces, como no tiene ideas, pues te lo voy a poner de otra forma. Yo diría que Santi Abascal para mí es un escaparate vacío, muy bonito. Imagínate el escaparate de una tienda de estas así. Sí, de alto diseñador. Caras. Que tienen de nombre Armando García, sastrería, ¿sabes? Que tienen nombre de persona con nombre y apellidos. Dices, esto tiene que ser un diseñador. Vale, escaparate precioso, de madera, tal. Pero que no tiene nada. Lo único que tiene es una bandera de España. Y dices, vale, oiga, pero ¿y economía? Nada. Entonces, como él no tiene sus propias ideas, se ha dejado asesorar por distintas personas que han estado haciendo un montón de peleas internas dentro del partido. Entonces, hubo una época donde había gente más o menos inteligente en Vox, pero que han terminado siendo apartados por gente que tampoco tiene mucha cabeza. Y al final, pues es un partido que vale, ahora tira de inmigración. ¿Por qué? Pues porque es la propuesta estrella de los partidos de derechas. A Donald Trump le ha funcionado, a Le Pen parece que le ha funcionado. Venga, pues nosotros también inmigración. Vale, bien, ok. ¿Qué más aparte de inmigración? Discurso económico. Pues bajaremos los impuestos. Uy, ¿de dónde vas a recortar? Ah, no sé. Política exterior. A ver, estamos en contra de Rusia o a favor, dependiendo el día. Estamos en contra de enviar armas a Ucrania, pero no tienen una visión. Entonces, Claro, no hay una ruta establecida como sí, tal. es banderitas de España para todos y ahora no inmigrantes porque es lo que está de moda. Y si dentro de 2 años la propuesta es, yo qué sé, construir más viviendas de protección oficial, pues saldrán con viviendas de protección oficial. Algunas pueden ser interesantes, otras no, pero ya está. Entonces no es un partido que proponga nada. ¿Tiene gente interesante dentro? Sí, hay algunos diputados que, bueno, pues pueden tener alguna idea, más que estén en alguna comisión concreta. El otro día veía uno que hablaba de vivienda y me pareció un tío inteligente, pero en general poco. Y la masa gris que había en Vox
Víctor Sánchez de Leal, por supuesto Espinosa de los Monteros, han sido expulsados. Entonces, Ahora fíjate, hay dos personajes que los venezolanos conocen muy bien porque se han abocado de alguna manera u otra a la lucha en contra de la dictadura de Maduro y de todo lo que ha sucedido en Venezuela, que son Isabel Díaz Ayuso y también Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Cómo las ves a ellas? pensaba que me ibas a decir Ana Sagasti. Ah, Sí. bueno, ya va, es verdad también. Esa sería una Tienes razón. pregunta. Pero, Y de vale, hecho hay una bien. eurodiputada que se me acaba de olvidar el nombre, que creo que es catalana, pero se me fue el nombre porque lo tenía acá pero que son personas españolas que han estado como que muy de frente en el tema de Venezuela, ¿no? Y han mostrado esa solidaridad con todas las víctimas, pues, del chavismo y demás. Cayetana. No, estoy segurísimo que es catalana, es una eurodiputada, ya te la voy a buscar aquí en cualquier momento. Pero, por A ver, ejemplo, en el caso de Isabel Díaz y de Cayetana, que han expresado tanto el apoyo a la oposición democrática en Venezuela, ¿cómo las ves tú dentro de España, ¿no? Como figuras políticas emergentes o ya establecidas? a ver, Cayetana Álvarez de Toledo ya no es una figura política emergente, tiene Sí, muchísima no, por carrera. eso te decía, ya establecidas. Y, a ver, Cayetana Álvarez de Toledo me parece que representa la masa gris del Partido Popular y lo mejor que tenía el Partido Popular, pero que por desgracia en la época de Rajoy quedó relegado a un margen, que era pues la parte de FAES. FAES era el think tank del Partido Popular, Claro, o sea, donde del había Partido Popular. académicos, historiadores, economistas produciendo pensamiento y buen pensamiento. O sea, un partido político necesita unos cuadros bien formados y que discutan y donde te De traigan a acuerdo. economistas, porque la política no es simplemente llegar y decir, pues yo soy de derechas, pues venga, banderita en España. No, es a ver cómo funciona Europa, cuáles son los desafíos que vienen, qué soluciones puede haber, retos de seguridad, etcétera. Eso, dentro de lo que es la derecha española, se discutía en un think tank que se llamaba FAES y que bueno, yo ahí he estado en cursos de verano, pues donde venía el biógrafo de Margaret Thatcher. Piñera, yo conocía a Piñera en una historia de FAES y te contaban, pues, te ampliaban la mente. Claro. De Cayetana viene de ahí y por tanto, pues es una persona muy intelectual, muy potente. ¿Qué futuro tiene dentro del Partido Popular? Pues es que no lo sé porque ahora mismo el Partido Popular también es la nada. Puede Claro. que, y dentro del entorno de Feijóo, pues hay gente buena, pero no sé qué peso van a tener en el próximo gobierno, porque el Partido Popular tiende a buscar perfiles muy funcionariales y muy grises que se dedican únicamente a gestionar lo cotidiano, con lo cual probablemente Cayetana no tenga mucho peso en la administración Feijóo. Pero me puedo equivocar, espero equivocarme. Con Isabel Díaz Ayuso, pues a ver, te puedo contar una anécdota curiosa. Isabel Díaz Ayuso Be my durmió una vez en mi cama. ¡Ah, wow! ¡Ah, wow! Pero no contigo. ahora te quito todo el hierro. Isabel Díaz Ayuso durmió en mi cama simplemente porque un día estaba de viaje por Praga con una amiga, me llamó, quedamos a cenar y perdieron un tren y dije, bueno, pues mira, chicas, si queréis podéis quedaros en mi cama y yo duermo en el sofá. No pasó nada, no tal, pero trabajamos juntos, es una persona a la que la tengo mucho cariño. Me parece que además se ha labrado su carrera política trabajando muchísimo. Fue la primera, cuando dicen que era la community manager del perro de Esperanza Aguirre, claro, eso es la broma, pero realmente era la que llevaba todas las redes sociales del Partido Popular de Madrid en el momento en el que surgieron las redes sociales. O sea, Claro. cuando Facebook era esa cosa rara, Twitter, Internet todavía no sabía muy bien lo que era y la gente decía, hola, mira, Obama se acaba de abrir un perfil de Twitter. Ella fue de las primeras que dijo, vale, pues mira, si Obama se lo ha hecho, que se lo haga también mi presidenta, que es Esperanza Aguirre. Y ya de paso, pues mira, le hacemos también el Twitter o el Instagram de su perro y la intentamos humanizar, intentamos hacer esto, lo otro, y hizo un montón de campañas políticas, algunas más te pueden gustar más, te Exitosa, pueden gustar menos, claro. pero oye, fue una gran innovadora en ese campo
Y por eso nos llevábamos muy bien, porque yo cuando estaba en el Partido Popular estaba intentando hacer lo mismo. Innovar, crear nuevos formatos, tal. Bueno, pues Se al final entendieron. estábamos hechos para entendernos y hablamos un montón de comunicación política, de elecciones, etcétera. Hemos hablado muchísimo de estrategias electorales, tal. Entonces, por esa parte, creo que es una persona muy inteligente. Su perfil político ha trabajado muy bien su propia narrativa y su propia identidad, y entonces eso me parece admirable. Se ha rodeado además de gente muy buena y creo que es una persona con muchas perspectivas. El problema que tiene es que ha conseguido tanto éxito que puede que en algún momento la quieran... A ver cómo te lo digo. El problema que tiene Isabel Díaz Ayuso es que es demasiado buena, demasiado popular. Ahora mismo es realmente la figura. Tú preguntas a cualquier votante del Partido Popular o cualquier votante desde el centro hasta la derecha en España que a quién le gustaría votar, a quién le gustaría ver de presidente, y te dice Isabel Díaz Ayuso. Pero el candidato oficial es Feijóo. Y como te puedes imaginar, a Feijóo no le hace la más mínima gracia Gracias, que todo el claro. mundo prefiere a Isabel Díaz Ayuso, con lo cual ahí puede haber choques. Entonces, la propia Isabel Díaz Ayuso tiene que hacer un esfuerzo para minimizar su perfil, para Claro, no para hacerse menos dosificando. popular. Y entonces es una posición muy jodida. Qué complejo, Entonces, qué complejo. yo no sé si va a sobrevivir a eso. Aunque Sí, pues, por su hombre, habilidad y por su astucia o lo que ha mostrado, seguramente lo sobrevive, ¿no? Y espere su puede que momento. sí. Fonseca, hablando de sobrevivir, yo creo que te voy a hacer una pregunta que te la deben haber hecho en otras entrevistas, en otras conversaciones, pero que no me quiero quedar sin poder hacerla. ¿Cómo haces para manejar el estrés y, digamos, los riesgos que implica hablar de estos temas tan delicados? Porque nosotros lo enfrentamos, nosotros lo sabemos, nosotros lo vivimos a diario y probablemente tú, teniendo el alcance que tiene tu contenido, que tiene tu voz, obviamente lo vas a tener un poco más amplificado que nosotros, ese escenario de riesgo constante, que a veces tú no sabes con qué vas a despertarte en el teléfono. No sé si te pasa, digo riesgo constante en lo que puedes despertar negativo en personas, que te insultan, que te amenazan, que qué sé yo. Pues mira, tienes que entender que desde el momento, lo que te decía antes del ego, cuando tú te metes aquí, tienes que saber que vas a tener haters. El hater en sí mismo no es malo. El hater, de hecho, en la mayor parte de los casos, es el fan más incondicional que vas a tener nunca. O sea, es una persona que realmente gasta tiempo y energía en intentar destruirte porque te considera importante. De hecho, los haters, yo te diría más o menos, cuando empiezas vas a tener pues como un 5% de haters. De toda la audiencia que tengas habrá... Es imposible, o sea, es como una ley de hierro tener entre un 3 y un 5% de haters. Y a medida que vas creciendo, esa proporción va a ir aumentando también. O sea, en el momento, si yo de repente fuera un canal incontestablemente grande, que todo el mundo lo conociera, que fueras a cualquiera en Colombia, a cualquiera en España, le dijeras Fonseca y dijeras, sí, coño, el calvo de la política, ahí, si llegara a ese punto, pasaríamos de un 5% de hate a lo mejor a un 50%. ¿Por qué? Porque el hater, el primer tipo de hater que tienes es simplemente el que ve tu contenido y no está de acuerdo y ya está, y dice, eres un imbécil. Luego tienes el hater que te empieza a ver como una amenaza. O sea, como, cuidado, que si este hombre continúa esparciendo estas ideas, va a crear un clima que no me gusta. Tenemos que actuar contra él. Y ya finalmente el hater que te ve como un enemigo, como no, es que esta persona no puede continuar, le tenemos que desacreditar por lo que sea porque no nos gusta lo que dice. Ya, por ejemplo, cuando te metes en política real, en elecciones y tal, pues ya ahí directamente el 50% de la gente que te conozca te va a odiar, porque ya es la última etapa del hate, que es el hater profesional. O sea, el que su trabajo es Exacto. acabar contigo porque Depende de tener ese objetivo. Depende de ello. Y a ver, es normal. Entonces, mientras estés ahí, estás bien. El único problema es ya si llegas a un 90% de hate o 95% de hate, porque ya simplemente es el hater
que te ha desacreditado. O sea, pues yo qué sé, hay figuras, por ejemplo, que dices hoy en día, todo el mundo les odia. Prácticamente no tienen gente. Pablo Iglesias, por ejemplo. Diosdado Cabello. Una persona que en su día pues empezó con ese 5% de haters que estaban en desacuerdo con él, pero luego ya pues pasó a, hostia, este es una amenaza, que es que puede llegar al poder. Luego ya a que realmente entra en política. Pues, todo el Partido Popular, todo el Partido Socialista tenía que acabar con él y ya, cuando se compró el Chale en Galapagar, demostró quién era de verdad, pues ahora ya es 95%. Ya lo raro es el que todavía le sigue queriendo. Ahí es donde nunca hay que llegar, pero a medida que vas creciendo, pues es algo natural. Es como si me dices, ¿qué piensas de la disfunción eréctil? Pues mira, a medida que vas haciéndote mayor, poco a poco te va a ir llegando hasta que de repente cuando tengas 70 años, pues ya olvídate. Sí, es la vida. O sea, puedes intentar hacer algún apaño y tener una dieta saludable y tal, pero no puedes evitar lo inevitable. Quizás trotar un poquito. Trotar un poquito, tal, pero con los haters de todas formas te diría que hay que escucharles siempre porque nunca sabes cuándo vas a tener a alguien que te diga algo que es verdad. O sea, yo a los haters siempre les sigo en Twitter porque en algunos casos, pues hasta te pueden ayudar a crecer más, ¿no? O sea, si de repente tienes mejorar, un hater neonazi, te está haciendo un favor. Yo, de hecho, les doy mucha exposición en Twitter porque me quedo bien. O sea, uno me llama judío cabrón, digo, mirad, esta es la gente que me odia, con lo cual los que me aman, pues son buenos, ¿no? Son como ¡Claro! Claro. Es una referencia gráfica. Pero también es una herramienta. Porque nunca sabes cuándo te pueden decir, mira, el otro día me llegó uno que no sé si era un hater o simplemente un crítico, que me dijo, llevas un montón de vídeos sin sacar vídeos largos con sketches y tal, ya no me gusta tu canal. Coño, pues es una opinión importante y a lo mejor tienes razón y a lo mejor debería tenerlo en cuenta. Entonces, escuchar a veces a los haters también te puede ayudar a atención ahí, ¿no? También. Y lo que te decía antes de tienes que estar siempre chequeando tu ego. Entonces, hay veces que un hater te puede decir algo que nadie más te va a decir. A mí, por ejemplo, los comentarios que menos me aportan, aunque son los más bonitos, son los de ¡eres el mejor, Fonseca! ¡Quédate con nosotros! ¡Cómo me gusta tu vídeo! ¡Eres el más grande! Sí, los agradezco, pero no me aporta nada. Prefiero que me dice, oye, mira, esto deberías cambiarlo, esto es una puta mierda. O el que me insulta, pero saber por dónde me insulta. Yo, por ejemplo, ahora mismo me siento muy cómodo porque veo lo que me suelen decir los haters y digo, vale, son chorradas. Pero imagínate que de repente fuera, no, es que le estamos descubriendo que, fíjate, dice un montón de fake news o... Sí, problemas estructurales. Por aquí. Claro. Entonces, yo ahí en ese sentido creo que hay que escucharles. Y luego de respecto a otros riesgos, pues hombre, alguna vez sí que me he planteado hasta qué punto alguien podría, yo qué sé, hackearme el ordenador o cosas así, ¿sabes? Pero tampoco tengo así mucho miedo. Quiero decir, si alguien hackea mi ordenador, va a encontrar teras de porno. Ya lo sabéis. Vais a encontrar teras y teras y teras y teras de porno. Y vais a ver todo mi historial. Pues sí, pues ¿qué queréis que? Pero propio. Pero propio. Probablemente también encuentres alguna. Entonces, pues bien, pues vale. Fenomenal. No, claro. No hay nada que pudiera ocultar, que digas, ay, Dios mío, como alguien se entere de esto, mi vida se termina. Hombre, mi madre pues descubrirá lo que tenga que descubrir. Lo que tenga que descubrir. Descubrirá que cuando tenía 15 años y echaba el calzoncillo acartonado a la lavadora, pues no era porque se me había caído un bote de almidón, como la decía yo. O la verdad detrás de que se desaparezcan las medias, que no es la secadora. No, los calcetines. No le robaba las medias a mi madre. No, las propias. Las propias, que uno siempre se le pierde una media. Sí, también puede aparecer alguna cosa de eso. No te voy a decir yo que no.
Los viernes por la noche me convierto en delito. Me convierto en María Luisa. Pero salvo ese tipo de cosas, pues sí, que descubras que los viernes por la noche me convierto en María Luisa y soy muy venenosa, pues Y poco más vas a descubrir. Claro. Y el estrés, sí que es el estrés, pues no sé cómo lo controlo de una forma mala y malsana. La clave de mis rutinas maratonianas de trabajo es me encanta lo que hago, lo cual es una... Mi hermano me lo dice siempre, que le mando un abrazo enorme, si está viendo esto. Mi hermano a mí siempre me dice que mi mayor virtud y mi mayor vicio es el mismo. Mi mayor virtud es que Que te gusta. nací para hacer lo que hago. O sea, yo desde pequeñito, con 5 años yo estaba dibujando cómics, con 10 años yo estaba haciendo cortos y con 18 años descubrí la política. O sea, estaba claro que abogado no iba a ser. Pero eso es mi mayor virtud, pero mi mayor vicio es que eso es mi vida. Entonces, a mí me dices, ¿a qué videojuego juegas? Videojuegos. ¿Qué serie ves? Hombre, pues sí, tengo que ver alguna, pero, o sea, yo por la noche que voy a ver en la tele, YouTube, político. O de geopolítica, Claro. o de ideología, o tal. O leerme un libro de política. O leerme la Foreign Affairs. O sea, es muy raro encontrarme viendo contenido o hablando de cosas. Todos mis amigos me lo dicen. Cuentan los minutos que pasan desde que empezamos la conversación hasta que terminamos hablando de política o de YouTube. Claro. ¿En qué 5 minutos. va a convertirse esto en Pueden política? ser 5 minutos, 6 minutos, pero me lo dicen tal cual. O sea, yo de hecho, con Claro. algunos amigos, mi hermano me prohíbe a veces hablar de política. Me dice, hoy no vamos a hablar de política. Y en algún momento va a salir el tema, yo que sé, aparece un venezolano. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis con lo de la caída de Maduro? ¿Perdón? Qué ricas El las Red arepas. Button. Qué rica las arepas. No, gracias, Fonseca. De verdad que ha sido enriquecedor Hermano, la sí. conversación contigo. Yo sé que Gracias. ha sido un vacilón. Ha sido de mucho disfrute, de verdad que enriquecedor. Gracias por tu tiempo. Gracias. Sé que no te sientes muy bien físicamente, pero qué bueno que el ánimo te trajo con nosotros y que pudiste pasar este tiempo tan, bueno, para nosotros tan agradable. Gracias. Me he tomado 2 paracetamoles antes para Muy bien. la fiebre. Muy bien. Las drogas que sí permiten. Eso. Exacto. Eso. Y por eso nadie se está matando por un paracetamol, ¿verdad? Efectivamente. Y es Efectivamente. barato. Es barato y está regulado y nadie le da, bueno, nada, todo bien. Bueno, pues sí. Fonseca, igualmente de este lado, agradecerte que hayas estado con nosotros. Esta es tu casa, cuando quieras, hermano. Estamos en contacto, por supuesto. Agradecemos muchísimo tu presencia. La gente va a estar muy contenta seguramente hoy viendo esta conversación. Y nada, esperando que se repita muy pronto, despedir el programa. Si quieres decir algo al final. Pues la verdad, Poco muchísimas más. gracias por invitarme. Ha sido todo un descubrimiento. He descubierto vuestro canal y me encanta lo que hacéis. Y no sé qué más decir. Bueno, a todos los venezolanos que veis este vídeo, mucha suerte, mucha fuerza. No os dejéis llevar por esas narrativas raras de que Delcy Rodríguez va a ser la presidenta de Eternum. Y mucho ánimo porque lo que os queda por delante va a ser duro, pero es la construcción de un nuevo país que tiene un montón de perspectivas de futuro fantásticas y que puede ser una democracia ejemplar y que puede cambiar el mundo. Y ahora tenéis la responsabilidad no solamente de levantar vuestro país, sino también de evitar que algo así se vuelva a repetir.